Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es algo relevante, dado que muchas veces en lo que es la parte de diagnóstico por imágenes, la premisa fundamental, independientemente del estudio que se realice, es documentar si lo que estamos observando es normal o patológico. Y esa documentación, básicamente, se puede realizar de dos formas. Una es de manera estática y la otra de manera dinámica o funcional. Es por ello que hoy vamos a dedicarnos a hablar sobre un punto en particular que son los estudios anatómicos y funcionales del tracto digestivo superior. Ese es el tema que vamos a ver y vamos a ver cuáles son las importancias del conocimiento sobre el punto particular en lo que respecta a la documentación en forma de video. Esto es la videodocumentación. Por supuesto que debemos tener en todo tipo de estudio de diagnóstico por imágenes el conocimiento anatómico previo para acertar en lo que respecta a la identificación de las estructuras que estamos analizando y si son de características normales o patológicas. Ahora bien, si yo, para utilizar un ejemplo que aclare el concepto, yo veo una persona que está parada y yo puedo decir esa persona es normal. Ahora, si yo le indico que camine, quizás tiene una alteración en la marcha. Ahora, la pregunta es, si yo me hubiese quedado exclusivamente con la visualización estática, no hubiese hecho el diagnóstico de que ese paciente tiene una alteración en la marcha. Eso fundamenta la charla a la cual nosotros vamos a dirigirnos para poner en evidencia muchas patologías que tienen trastornos funcionales, pero que pueden pasar desapercibidas en aquellos estudios estáticos. La videodeglución es una de ellas y que muchas veces responden no a alteraciones anatómicas exclusivamente, sino que también anatómicas y funcionales, y más aún en algunas de las patologías que alteran esta dinámica, la videodeglución, solamente tienen trastornos funcionales. La definición de la videodeglución es la que vemos ahí en pantalla, que es un método dinámico, por ello el tema de la videodocumentación de la misma. Se utilizan diversas texturas, es decir, uno cuando ingiere distintos tipos de alimentos en forma líquida, semisólidas y sólidas, es allí donde el paciente puede presentar distintos tipos de alteración, llámese con una consistencia o con dos o con todas ellas en los diferentes tiempos deglutorios. Es por ello que cada caso es un caso en particular y de ahí que resalto la terminología de que es un estudio artesanal. Uno puede, si bien tiene una metodología estándar para la realización de la misma, puede variar en lo que respecta en la dinámica a medida que el profesional la va realizando en función de lo que va observando en la dinámica del estudio. Como en todo examen, es importante el interrogatorio para saber lo que uno debe ir a buscar, es decir, uno busca lo que conoce y encuentra lo que sabe. Entonces, muchas de las causas que pueden acompañarse de alteraciones en la deglución es la que nosotros debemos indagar para ver si el paciente presenta alguna de esas alteraciones. Por ejemplo, si cuando come tose, si se ahoga, cuándo le ocurre, con qué tipo de alimentos, si tuvo algún tipo de, dentro de los antecedentes patológicos, si tuvo un accidente cerebrovascular o tiene alguna enfermedad conocida, que ya veremos cuáles son las más frecuentes que se acompañan de este tipo de alteración. Y los estudios previos también son importantes porque no solamente en lo que es diagnóstico por imágenes debemos analizar el estado de situación actual, sino cómo estaba previamente el paciente y cómo fue evolucionando en aquellos casos en los cuales se implementó el tratamiento adecuado correspondiente según el caso. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tuvo un ACV hemorrágico o isquémico, puede ser, es muy probable que afecte la dinámica de la deglución. Entonces, en ese caso en particular, los estudios previos, como en este caso una tomografía computada, donde muestran una zona hiperdensa en esta área, producto de un ACV hemorrágico que se acompañaba con trastornos deglutorios. En ese caso, uno, en el conocimiento de la anatomía y en relación a los pares craneales, que en lo que respecta a su origen real, aparente, y sabemos la inervación en los diferentes tiempos deglutorios, es allí donde tenemos que prestar atención para ver si existe algún tipo de alteración. Acá tenemos otra de las causas, una de las más frecuentes, por lo menos en nuestro hospital, el Hospital de Clínicas,
es donde se ven con mayor frecuencia en los pacientes con trastornos que tienen ACV isquémicos. Ustedes saben que los strokes, las unidades de stroke, es muy importante el rol que están cumpliendo hoy en el mundo entero, y en el Hospital de Clínicas nosotros tenemos una unidad de stroke que está protocolizada en lo que respecta a la atención del paciente con este tipo de patologías, en donde el tiempo evolutivo del cuadro clínico juega un rol importante y hay una ventana en la cual se debe actuar de manera precisa para implementar, si la circunstancia así lo requiere, el tratamiento adecuado correspondiente. En este caso particular, el paciente tiene un ACV isquémico. Fíjense que hay una imagen hipodensa en este sector parietal posterior, y era un paciente que tenía trastornos deglutorios. Hay otras causas, obviamente. Acá tenemos el ACV isquémico, una esclerosis múltiple, alteraciones morfológicas, alteraciones neurodegenerativas, pacientes que han tenido algún tipo de tratamiento como algún área de irradiación que puede involucrar los órganos que forman parte de la deglución, como es la faringe principalmente. Entonces, el antecedente y recabar esos datos juegan un rol importante al momento de efectuar el estudio del paciente. Tenemos en cuenta otro concepto que son los tiempos deglutorios, y acá la importancia. Fíjense que hay una etapa voluntaria y hay una etapa involuntaria. La etapa voluntaria es la etapa en la cual nosotros le manifestamos al paciente qué es lo que debe hacer y él responde de acuerdo a lo que nosotros le solicitamos. Si yo le digo que mastique, el paciente mastica. Si yo le digo que el paciente trague, el paciente inicia la deglución. Ahora, posterior a esa etapa, los sucesos que se van dando en forma escalonada y de alguna forma mediada por mecanismos reflejos son las etapas involuntarias, que incluyen la etapa faríngea y la etapa esofágica. Independientemente de las etapas, nosotros debemos evaluarla en forma dinámica. Eso es muy importante a tener en cuenta. Fíjense ustedes, en este caso en particular, en la etapa oral, en la preparatoria oral, donde el paciente va masticando, y es ahí que nosotros debemos analizar la parte anatómica y funcional. No son, digamos, uno no contradice el hecho de evaluar la otra parte, es decir, llámese la anatómica o la funcional, porque son complementarios. Uno debe evaluar ambos aspectos. El paciente puede tener un trastorno en la masticación porque hay una lesión orgánica, por ejemplo, un cáncer de lengua, o porque tiene alteración en las piezas dentarias, o en la motilidad, etcétera, etcétera, o un paladar hendido, un labio leporino. Son trastornos orgánicos. Pero a veces no hay un factor orgánico que genere la alteración en la masticación. Por ejemplo, pacientes con enfermedad de Parkinson, donde es muy común ver que una de las primeras etapas de alteraciones en la deglución es en la etapa preparatoria oral y oral propiamente dicha, que tiene trastornos en la motilidad, el lentecimiento en estos tiempos, y también alteración en la formación del bolo, alteración en la propulsión del bolo, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo esto lo puedo ver, lo puedo diagnosticar en tanto y en cuanto tenga un video, una videodocumentación de lo que está aconteciendo mientras que el paciente va llevando a cabo estas etapas. Si yo a un paciente que tiene una alteración funcional, como en el ejemplo que estamos empleando, en la enfermedad de Parkinson, le suministro una sustancia semisólida, le digo que lo tenga en la boca y yo le saco una placa, nadie puede decir que sea patológica, porque yo digo, analizo la parte lingual, la parte estructural y todo, yo puedo decir, este paciente es normal. En cambio, si lo paso a video, ahí voy a poner de manifiesto de que la alteración que generó la consulta y la prescripción del estudio por parte del colega está fundamentada en un trastorno funcional que yo debo video documentarlo para poner en evidencia ese tipo de alteración. Yo pregunto, fíjense en este caso en particular, qué bien que se observa, fíjense qué bien que se observa. Yo tengo que analizar cómo se va llevando a cabo los diferentes mecanismos en los distintos tiempos deglutorios. Esta es la etapa oral propiamente dicha, en la cual el paciente deglute, eleva la lengua, aumenta la presión sobre el paladar duro, se eleva el velo del paladar, hay un repliegue de la epiglotis, hay una elevación de la laringe protegiendo la vía aérea,
y el bolo alimenticio normalmente debe pasar por la vía digestiva, esto es la faringe. Ahora bien, esto yo lo puedo analizar en tanto y en cuanto tenga un video que va analizando cada uno de estos pasos. ¿Cómo es la metodología de este estudio? Se hacen fonaciones posteriores, diciendo K, Ke, Ki, Ko, Ku, y de esta forma yo evalúo la motilidad del velo del paladar. Ahora bien, si yo saco vuelvo a lo mismo, y para fundamentar el hecho de la importancia, reitero en este punto en particular, la videodocumentación, y le hago un perfil de cada, voy a ver que el velo del paladar está en su posición y no tiene alteraciones anatómicas. Ahora, si yo motivo la elevación de ese velo del paladar y hay una veloplejía que no se moviliza, en ese caso voy a decir hay una alteración funcional del velo del paladar, hay una parálisis o una paresia del velo del paladar, que si yo no la pongo en evidencia realizando esta maniobra de fonaciones posteriores, voy a decir que es normal y voy a incurrir en un falso negativo. Después continúa la metodología con ingestión en poca cantidad de agua. Yo particularmente lo realizo de esa manera para evaluar funcionalmente si se eleva la laringe, si repliega bien la epiglotis, si eleva bien el velo del paladar, un poquito estudiando con qué campo o con qué paciente me voy a encontrar. Si supongamos el paciente ingiere una pequeña cantidad de agua y comienza a toser o no tolera, bueno, no es lo mismo. ¿Cómo voy a seguir ese estudio de aquel paciente que ingiere una sustancia semisólida, pequeño volumen, la ingiere, no tiene ningún problema, le voy subiendo el volumen, no tiene ningún problema? Obviamente, la continuidad de ese estudio va a ser diferente y a mí me va a dar mucha más tranquilidad en lo que respecta a las sustancias y la metodología y el protocolo del estudio. La ingesta de semisólidos primero, y en este caso en particular, semisólidos se utiliza el yogur firme, y el contraste es el sulfato de bario. Yo particularmente le agrego el polvo directamente al yogur firme y eso lo utilizo como sustancia semisólida para el inicio del estudio. Después, con la ingesta de sólidos, lo que hago es introducir en el mismo yogur que ya tiene sustancia de contraste, galletas. Yo particularmente, o en el hospital, se realiza utilizando el pan gomoso, lactal de ese tipo, aunque pueden utilizarse otras sustancias sólidas de tipo de galletas, pero ese pan lo que hace es tratar de contener la sustancia de contraste, y por eso que a mí me resulta mucho más sencillo utilizar ese pan o eventualmente algún tipo de galleta para que le dé la consistencia del sólido y que podemos evaluar con esta consistencia los diferentes tiempos de glutóreos. Y por último, terminamos con líquidos. Ahí sí se hace la solución con agua y sulfato de bario y vamos a ir analizando qué es lo que ocurre en los tiempos de glutóreos, llámese con semisólidos, sólidos y terminando con sustancias líquidas, qué es lo que pasa en la etapa preparatoria oral, oral propiamente dicha, faríngea y esofágica. Hay una serie de maniobras que ahí las vemos en pantalla, el trago supraglótico, la maniobra de Mendelssohn, la maniobra de Chin-Down, que son todas maniobras en las cuales uno somete al paciente para ver si hay variabilidad en lo que respecta a lo que uno ha observado durante el estudio. Y esto es importante, claro que es importante, porque es una manera de orientar no solamente en el diagnóstico, sino también en lo que respecta a la conducta y el tratamiento, en la rehabilitación principalmente, que estará a cargo de kinesiólogos, fonoaudiólogos, dependiendo de la especialidad, pero tiene que ser una persona especializada, un profesional especializado en lo que se llama rehabilitación de la deglución. Eso es muy importante que tenerlo en cuenta. Fíjense, yo les muestro a ustedes esta imagen. Todos decimos, sí, perfecto, se ve muy bien, acá veo la parte del cabo, acá veo el maxilar duro, acá veo el maxilar inferior, pero si yo lo pongo en marcha, y fíjense, ahí estamos analizando, y analicemos cómo se realiza este estudio, K, Ke, Ki, y analizo la motilidad del velo del paladar. Fíjense ustedes, evalúo si hay motilidad o no hay motilidad, analizo las características de ese estudio, le digo que trague agua, fíjense cómo se eleva la laringe, fíjense cómo se repliega la epiglotis, fíjense cómo se eleva el velo del paladar. Entonces ya me deja más tranquilo de que ese paciente, al darle la sustancia semisólida, fíjense cómo pasa, fíjense cómo se protege la vía aérea,
Fíjense cómo no hay reflujo hacia fosa nasal, cómo analizo esas características, y esto es un estudio dinámico y funcional. Esto es un estudio que es importante porque es lo que ocurre habitualmente cuando nosotros estamos comiendo. Eso es importante para tenerlo en cuenta. Avancemos un poquito más, fíjense la parte del esófago, ahí analizo si evacúa el esófago de manera correcta o no. Me fijo en la vista anteroposterior para ver si hay pasaje en forma bilateral y simétrica por ambos senos piriformes. Esa característica también es importante en las diferentes consistencias. Fíjense allí, el paciente ya está masticando, ¿ven cómo está masticando? Yo evalúo cómo se forma ese bolo alimenticio, cómo traga el paciente, si mastica bien, si está lentecido el tiempo de masticatorio, etcétera, etcétera. Todo eso es relevante al momento. Vamos a avanzar un poquito el video. Al momento, ahí estoy viendo con sólidos qué es lo que pasa, si evacúa o no evacúa el esófago de manera correcta. Si el cleanse, esto es la limpieza esofágica, se realiza en tiempo y en forma. Ahí lo analizamos, lo tenemos en oblicuo, fíjense los agujeros de conjunción como se ve allí. Analizo esas características y ahí vamos con los líquidos. Fíjense cómo va tragando el paciente, cómo va tragando, y voy analizando que la vía respiratoria está bien protegida por la elevación del velo del paladar, por el repliegue de la epiglotis, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso es importante y hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer el estudio de videoevolución. En la vista lateral, en la vista anteroposterior, con las diferentes consistencias y evaluando las etapas, reitero, preparatorio oral, oral propiamente dicha, faringea y esofágica. Muy bien, ¿cuál es la definición de disfagia? Ahí lo tienen ustedes escrito, es una dificultad en el pasaje del bolo alimenticio o saliva desde el exterior hasta el estómago. Eso es la definición actual de disfagia. Ahora, hay que tener en cuenta los diferentes sellos. Hay 5 sellos que son importantes y uno debe analizar y evaluarlos de manera concisa y precisa para ver si cumplen el rol que deben cumplir. El sello labial, ese es el sello velofaringio, velofaringio. Ese es el sello glosopalatino, que es el sello de la base de la lengua. Acá lo que evaluamos es que el sello del labial no permita que salga contenido oral mientras que el paciente lo retiene. Esto ocurre en los pacientes que tienen parálisis facial o paresia facial. Entonces, mientras que tienen el contenido alimentario en la boca, llámense semisólidos, sólidos o líquidos, discurre a través del labio y eso, por eso, nosotros decimos que el sello labial no está funcionando como corresponde. Pacientes que tienen alteraciones en la elevación del velo del paladar, yo digo que el sello velofaringio no está funcionando como corresponde. Y si yo veo que la base de la lengua no está ejerciendo un sello como corresponde, voy a ver que hay una caída precoz antes de que el paciente inicie la deglución. Otro de los sellos es el vestíbulo laringio, es decir, el que debe proteger la vía aérea a través del repliegue de la epiglotis, la elevación de la laringe y el desplazamiento anterior de los cartílagos que forman parte del sector posterior de la laringe. Y también el otro sello es el del esfínter esofágico superior. Todos esos sellos son los que uno va analizando durante la realización del estudio y debe evaluar si cumplen el rol anatómico y funcional que deben tener o si hay alguna alteración en la cual nosotros debemos documentarla a través del video e informarla cuando analizamos el mismo. Fíjense ustedes, yo les muestro esta imagen y ustedes van a decir, ¿es normal o patológica? No sabemos. Anatómicamente se ve todo bien, el velo del paladar, la base de la lengua, etcétera, etcétera. Ahora, veamos, si yo tengo este caso en particular, cuando hacíamos, por ejemplo, el tránsito faringoesofágico, que era darle un líquido por boca en posición lateral y en posición de frente, y cuando pasaba por la faringe a hacer un disparo al acecho o a veces con control radioscópico, veía algo estático. ¿Está claro? Ahora, en este caso, yo lo que voy a analizar es qué pasa con este paciente cuando yo le doy clip y evalúo lo que sería la elevación del velo del paladar. Fíjense, ahí se eleva el velo del paladar,
Bárbaro. Perfecto. Ahí está tragando, ahí está tragando, ahí está tragando. Hasta ahora no encontramos ningún tipo de alteración. El paciente lo tiene en la boca, ahí va tragando, no hay ningún tipo de alteración, pero ahí observamos que hubo una caída precoz. Analicemos. Ahí se ve el esófago. Fíjense que es importante analizar las características de ese esófago, cómo se va vaciando, ahí cómo mastica el paciente. Pero lo que yo quiero que analicemos es que realmente lo que uno puede ver de manera estática aparentemente sería normal y después funcionalmente puede tener algún tipo de alteración. Veamos ahora. Veamos ahora con el líquido y está funcionando todo perfecto. Eso es lo que nosotros vemos en este tipo de estudio. Ahora, les puse eso para que ustedes lo analicen y lo comparemos con este estudio en particular. Yo les muestro este estudio y ustedes me dicen, bueno, perfecto, doctor, ahí estoy analizando la presencia de contraste en la base de la lengua y veo que hay pequeño contenido de contraste en lo que correspondería a nivel de las valéculas. Ahora, yo puse ahí caída precoz y gatillado tardío. Es decir, la caída precoz es esto. Fíjense que cae primero ahí a valéculas y después desencadena el gatillado del reflejo de glutorio. Fíjense, cae primero y después desencadena el gatillado. Yo esto lo puedo analizar, lo puedo detectar y lo puedo documentar a través del video. Si no, es imposible. Entonces, fíjense, caída precoz y después traga el paciente. Es decir, que cae, queda allí y después desencadena el reflejo de glutorio. Yo pregunto, en este caso en particular, si yo analizo la imagen estática, es una característica. Ahora, fíjense, este era un paciente que tenía bronquitis a repetición. Cuando un paciente pediátrico tiene bronquitis a repetición, hay dos posibilidades dentro de las posibilidades. O tiene reflujo gastroesofágico, que es una de las causas, por lo menos en nuestro caso en particular, aunque no tenemos mucha experiencia en pediatría, pues es un hospital no pediátrico, si bien atiende pediatría, pero en nuestra experiencia de chiquitos que nos mandan con bronquitis a repetición, o tienen reflujo gastroesofágico o a veces tienen este tipo de cuadros como el que vamos a ver. Fíjense ustedes, el paciente está tragando. Fíjense cómo traga, analicen el sello velofaríngeo. ¿Ven? ¿Ven cómo se va hacia las fosas nasales? Refluye hacia la fosa nasal. Veamos de vuelta, ¿ven cómo está refluyendo ahí hacia fosas nasales? Entonces, esto lo puedo yo documentar en tanto y en cuanto tenga la videodocumentación. Supongamos este otro ejemplo. El paciente, yo le hago un estudio y lo hago al acecho. Le saco una placa cuando está pasando el contraste. Pasa el contraste, le saco la placa y veo que se ve la faringe de frente y la faringe lateral. Ahora, fíjense la importancia de la videodocumentación en este caso en particular. El paciente está tragando, analicen el cierre y ahí se aspiró, ¿lo ven? Ahí se aspiró y además de aspirarse, es un paciente que tiene ausencia de reflejo tusígeno. Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos penetración, es cuando penetra al vestíbulo, es decir, pasa a la laringe, pero no sobrepasa las cuerdas vocales. Cuando pasan las cuerdas vocales, ahí decimos que hay aspiración a vía aérea. Ahora, una vez que nosotros determinamos que tiene aspiración a vía aérea, debemos decir si tiene el reflejo tusígeno conservado o no. Uno cuando se aspira, tose. Fíjense cómo el paciente sigue tragando y sin embargo no tiene reflejo tusígeno. Esto es muy importante porque es un paciente que se está aspirando y no se da cuenta. Y eso va a llevar a una neumonía por aspiración. Así que otro ejemplo de la importancia de la videodocumentación en lo que respecta al diagnóstico y además no solamente la aspiración, sino cómo se comporta el paciente frente a esa aspiración. Yo, hagan de cuenta que tienen esta placa. Si yo en un momento donde no existía la videodeglución, hacía un tránsito faringoesofágico, le realizaba una placa
de perfil y después una de frente. En la placa de perfil lo que veía, les digo, es esto. Observaba las características de la faringe, si iba hacia la nariz, etc. Y acá yo esto lo hubiese informado como normal en ese momento. Ahora, vayamos al video. Fíjense lo que pasa con este paciente. Queda la sustancia de contraste. No tiene contracción de los constrictores faringeos. Hay persistencia de contraste en los senos piriformes, en las valéculas. Y el riesgo en este paciente de aspirarse es muy importante. Ahora, es una enfermedad degenerativa. Fíjense allí cómo queda el contraste. El paciente este es un paciente que necesita rehabilitación. Ahora, lo prioritario es el diagnóstico. Si yo hubiese tenido una imagen estática y yo solamente les hubiese mostrado la imagen estática y no el video, ustedes hubiesen dicho, esto aparentemente es normal. Y no solamente tiene ese tipo, fíjense cómo pasa en forma lateral, pero además se aspiró. Fíjense cómo tiene la presencia de contraste en la vía aérea. Así que fíjense el falso negativo en el que hubiésemos ocurrido con este paciente al decir que anatómicamente estaba todo bien, pero funcionalmente es un paciente que no contrae los constrictores faringeos, hay persistencia de contraste en la faringe, hay aspiración a vía aérea y hay ausencia de reflejo tusígeno. Este era un paciente que había una sospecha, nosotros veíamos una imagen ahí, esta es una imagen estática, pero en la video de ilusión pasaba el contraste, es un paciente con una sonda nasogástrica, pasaba el contraste, pero veíamos como un charquito que quedaba allí. Nos llamaba la atención, y en este caso lo había hecho un residente y me consulta, dice, doctor, ¿qué le parece? Le digo, mira, llama la atención que queda ahí, si queda, es muy factible que pueda ser o un pequeño divertículo por tracción o una fístula. En el hospital de clínicas nosotros tenemos la posibilidad a veces de tomar decisiones en beneficio del paciente y analizar en profundo para llegar al diagnóstico y no hacerle perder tiempo. En ese caso le hicimos una tomografía y fíjense, ahí se ve en un corte axial, ahí está la sonda nasogástrica, ahí se ve el trayecto fistuloso y ahí la cavidad en donde... Ahí están, fíjense, en forma sagital, una reconstrucción en forma sagital, cómo se ve el esófago y el trayecto fistuloso. Este era un paciente entonces que tenía esa alteración. Veamos en este caso en particular también cómo uno anatómicamente, si no documenta funcionalmente el pasaje, en este caso en particular a nivel del esófago, puede incurrir en la falla, en el diagnóstico de una patología que cada vez estamos viendo más, que es alteración del esófago en el tercio distal en los pacientes con esclerodermia. Departamento de reumatología del Hospital de Clínicas muchas veces nos derivan a nosotros en pacientes con esclerodermia que tienen disfagia. Entonces los estudiamos y la alteración, ustedes saben que la esclerodermia afecta, entre tantas cosas, es una enfermedad multisistémica, pero en el esófago afecta lo que es la musculatura lisa, y la musculatura lisa, ustedes bien saben por anatomía, que está en el tercio medio e inferior. Entonces, la alteración de la esclerodermia la vemos en el tercio distal del esófago. Analicemos un poquitito y fíjense, ahí está el paciente tomando líquido, y queda, fíjense, en esa parte, ahora vamos a ver, está tomando líquido nada más, pero no hay contracción, es decir, no hay ondas peristálticas. Si yo analizo, ahí el esófago, por supuesto, esto es líquido, pero fíjense que no hay ondas peristálticas, que en el del tercio medio al tercio distal no propulsan y no hacen un clearance como deberían hacerlo. Fíjense ahí cómo persiste, no hay ondas peristálticas, fíjense ahí cómo queda el contraste, no se evacúa, y esto exclusivamente lo puedo documentar a través de la videodocumentación. Esto es lo que recibe el médico solicitante y es lo que yo veo cuando realizo los informes y puedo decir de manera acertada que este paciente tiene un trastorno en lo que respecta al tercio distal del esófago con ausencias de ondas propulsivas efectivas y persistencia de dicho contraste con retardo en el clearance del mismo. Bueno, y acá también, fíjense, no solamente este paciente tiene alteraciones a nivel de morfológicas del esófago, sino que también, fíjense, no tiene ondas contráctiles. Este es un esófago hipotónico con saculaciones. Nosotros tenemos
en el Hospital de Clínicas un área que es de neurogastroenterología, es decir, alteraciones. Ustedes saben que hay el sistema nervioso entérico, es decir, eso hace tiempo ya que se conoce anatómicamente. Bueno, hay alteraciones a nivel del tubo digestivo que son trastornos funcionales principalmente. La más frecuente es la acalasia. Y el otro estudio, precisamente hablando de acalasia, que juega un rol importante en lo que respecta a la alteración funcional del esófago, es el tránsito esofágico temporizado o minutado. Técnicamente se le da entre 150 y 200 mililitros de sustancia de contraste líquida, la toma en forma continua el paciente, y ahí de esa forma uno después realiza las radiografías al minuto, 2 minutos y 5 minutos. El sulfato de bario es la sustancia de contraste que se utiliza y al minuto, 2 minutos y 5 minutos uno evalúa lo que es la columna, es decir, el límite superior del bario, y también se evalúa el diámetro transverso. Y va analizando qué pasa con esa columna, si disminuye, si va bajando, si va evacuando, y qué es lo que pasa con el grosor del esófago. Ahora bien, este estudio, además, nosotros hacemos la videodocumentación para ver si hay ondas peristálticas o no, porque una cosa es que esté hipotónico y haya algunas ondas peristálticas, y otra es que esté hipotónico con ausencia de ondas peristálticas, es decir, que tenga aperistaltismo. Muy bien, hay que estudiar, como les dije, en este caso en particular, el tránsito esofágico temporizado, la anatomía y la función esofágica, y nos permite, por ende, hacer diagnósticos estructurales y trastornos en la motilidad del esófago. Este es un estudio que va de la mano y va hermanado con lo que se llama esófago-manometría de alta resolución. Hay un feedback con la gente de gastroenterología y con nosotros en la parte de imágenes en lo que respecta a aquellos pacientes que tienen una imagen como el tránsito esofágico temporizado y después la esófago-manometría, ¿qué resultado les da? Es un estudio en el cual se evalúa en forma total distintos parámetros, que no voy a entrar mucho en detalle porque no es el tema que estamos tratando, pero evalúa la tensión, es decir, la tensión del esfínter esofágico superior, la onda de contractilidad de todo el esófago, el esfínter esofágico inferior, la presión del esfínter esofágico inferior, el tono del esfínter esofágico inferior, el periodo de latencia de apertura de ese esfínter esofágico inferior. ¿Por qué? Porque uno cuando inicia el pasaje, es decir, la deglución, el pasaje de faringe al esófago, ahí se comienza a relajar el esfínter esofágico inferior. ¿Cuánto es el periodo de latencia que está relajado? Bueno, hay obviamente unos parámetros que uno, de acuerdo a las características y lo que arroja la esófago-manometría, puede decir que ese periodo de latencia es corto o es largo. Entonces, si viene la onda propulsiva y la relajación no está presente, obviamente no va a haber pasaje del contenido del esófago hacia el estómago. Y en forma conjunta, esto un poco para hacerlo lo más sencillo posible, el análisis de un estudio con el otro me permite a mí llegar al diagnóstico qué tipo de patología funcional tiene ese paciente y de lo cual va a depender el tratamiento a realizar. Vamos a ver un estudio, un tránsito esofágico temporizado. El paciente está ingiriendo todo el contraste, como yo ya les dije, y ya vemos que hay un éxtasis. Fíjense, ese esófago está gordo, está distendido, es flexoso, no tiene ondas propulsivas, fíjense ustedes, no evacúa, ahí ya se le había dado, pero las características de ese esófago, fíjense que tiene algunas ondas que se llaman ondas terciarias, que no son efectivas para la propulsión del contenido esofágico, y entonces de esa manera acá nosotros sacamos al minuto, a los 5, a los 15 minutos y a veces lo postergamos. En este caso en particular, bueno, se postergó, yo lo corté más que nada para que ustedes lo vean, pero en definitiva, ¿cuáles son las conclusiones y a lo que queremos llegar? La videodocumentación es la documentación de patologías funcionales. Ese es el concepto que uno tiene que tener. ¿Las patologías funcionales pueden acompañarse de lesiones orgánicas? Sí. ¿Siempre? No. El diagnóstico, entonces, ¿se puede o debe realizar con estudios funcionales? Sí. Siempre debe hacerse
con estudios funcionales y con videodocumentación del mismo. Yo no puedo mirarlo y sacarle una foto. Tengo que mirarlo y tengo que grabarlo, y el médico solicitante, el colega que solicitó el estudio, se debe llevar la videodocumentación y observarlo, porque así va a comprobar el informe que yo he realizado después que he observado y evaluado el estudio. Hay que correlacionarlo con otros estudios dinámicos. Yo, por ejemplo, en un paciente que tenía trastornos en la propulsión o el pasaje o caída precoz, algunas de las imágenes que hemos visto en la videodeglución, y que al ponerla en evidencia en el informe radiológico a través del estudio y hacer la rehabilitación correspondiente por aumentar la presión de la base de la lengua, veo cómo fue evolucionando. ¿Sigue con la caída precoz o resolvió su caída precoz? Entonces se puede correlacionar dinámicamente con otros estudios para ver cómo fue evolucionando. Entonces, reitero, es altamente sensible, Realmente lo que nos aporta este estudio es muy importante para el diagnóstico en lo que respecta a la etiología y a qué fisiopatológicamente está alterando esa patología de base en el paciente para rehabilitarla y lograr la mejor recuperación posible. Orientación en el tratamiento de las mismas puede ser quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, la esófago-manometría en forma conjunta con el tránsito esofágico temporizado. Uno puede decir, este paciente tiene lo que se llama acalasia, que es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, que trae como consecuencia la retención de contraste, como vimos en el último paciente que le mostré, que era un paciente con acalasia, retiene contraste en el esófago, y allí hay distintos tratamientos, que puede ser un balón para distensión del esfínter esofágico inferior, a veces la miotomía, a veces se da botox, en fin, algún tipo de tratamiento que pueda realizarse en ese caso particular, pero yo debo después, a través de otro estudio de control, para ver cómo fue evolucionando de acuerdo al tratamiento que se implementó en ese paciente. Por eso el control evolutivo. En definitiva, este es el equipo, parte del equipo de diagnóstico por imágenes del Hospital de Clínicas. Esta es una foto que lleva ya un tiempito. Hay muchos que se sumaron, otros que ya no están, pero yo, como siempre digo, en nuestro querido Hospital de Clínicas, nuestros residentes, concurrentes, técnicos, licenciados, siempre siguen formando parte del mismo, y nosotros, el cuerpo docente de allí, siempre estamos abiertos para las consultas cuando las circunstancias así lo requieran. Así que les agradezco mucho la atención y siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias.